Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarles de nuevo. Les saluda el profesor Leonardo Salas. Para hoy vamos a comentar sobre la gestión de recursos humanos como uno de los procesos más importantes en las organizaciones en general y además como uno de los procesos dentro del área de la administración también muy relevante. En primer lugar, aquí hay que destacar en el área de recursos humanos, como ustedes podrán observar, que hay varios procesos principales que los vamos a llamar subsistemas de la administración de los recursos humanos. Y son 5 principales. Como ustedes pueden ver en el gráfico, estamos hablando de subsistema de provisión, de mantención, de control, de desarrollo y de aplicación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En particular, cuando hablamos de provisión de recursos humanos, que es uno de los componentes que estábamos viendo anteriormente, este en buena teoría se dedica a obtener todo el recurso humano que requiere la organización. Es decir, son todas aquellas acciones a nivel de provisión, ¿verdad? Todas las acciones que lleva a cabo la unidad, departamento, dirección o como se llame en el lugar donde estemos hablando, para proveerle el recurso humano a la institución, a la organización, a la empresa. Y para eso lleva a cabo varias actividades muy importantes. Una que tiene que ver con la investigación de mercado de recursos humanos, es decir, se hace una exploración de cuál es el mercado laboral que existe, qué profesiones, qué carreras, qué profesionales destacados puede haber que nos pueda ayudar en nuestra gestión de recursos humanos y por tanto también nos va a interesar mucho la pregunta de dónde vamos a reclutar a esas personas. Viene después la etapa de reclutamiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reclutar? Es decir, hay técnicas. Es diferente contratar, por ejemplo, un policía a contratar un maestro. Y así encontramos múltiples ejemplos en la organización. No es lo mismo tampoco contratar a alguien que se va a desempeñar en el área de la medicina a alguien que ocupamos que haga labores de ingeniería. Entonces, esas técnicas de cómo reclutar son muy importantes a la hora de llevar a cabo todos los elementos del personal. Eh, Adicionalmente, ¿qué prioridades va a haber a lo interno y a lo externo? Probablemente vamos a tener a lo interno prioridades según los departamentos que tengamos. Si estamos haciendo un proceso, por ejemplo, en una empresa de infraestructura que construye puentes, carreteras, pues va a requerir probablemente ingenieros, trabajadores del área para poder llevar a cabo esos procesos. Y así en diferentes otros elementos que encontremos según sea la actividad a la que se dedica la empresa. A nivel de selección, una vez que ya hemos investigado el mercado, que ya hemos eh, encontrado las fuentes de reclutamiento, vamos a seleccionar. Pero para eso ocupamos también tener criterios. ¿Cuáles son los criterios de selección? Es decir, ocupamos hacer una discriminación, ocupamos tener unos parámetros para poder garantizarnos que estamos escogiendo a las personas con la calidad adecuada. Y adicionalmente, ¿qué grado de descentralización de decisiones vamos a tener? Es decir, ¿quién va o quiénes van a tomar la decisión? Si va a ser algo directamente llevado a cabo por el dueño de la empresa, por el jerarca de la institución, o si es algo que van a llevar a cabo a otros niveles. Por eso hablamos de qué grado de descentralización de esa decisión va a haber. Y qué técnicas de selección, ¿verdad? Si vamos a hacer algún tipo de examen, de prueba previa, si es un examen
oral, si es una entrevista, si es un examen escrito, si es una revisión de antecedentes, en fin, hay que ver cuál es la técnica que vamos a utilizar y ustedes en las diferentes literaturas de recursos humanos pueden encontrar muchas técnicas respecto a estos temas. Y por supuesto que el tema de integración, es decir, una vez que hemos seleccionado a ese nuevo personal, ¿cómo lo vamos a integrar a nuestra estructura, a nuestros trabajos, a nuestros ritmos, a nuestros procesos y por supuesto con los demás compañeros de trabajo? Eso es muy relevante. Bien, también es importante acá que podamos en el otro subsistema, que es de aplicación de recursos humanos, esto lo que ve es básicamente estos 4 elementos que ve acá. Es decir, toda la descripción de cargos, ¿no? Es decir, qué características va a requerir un cargo en particular para su desempeño, qué características va a requerir, ¿verdad? Es decir, si va a ser un cargo más con actividades intelectuales, físicas, qué responsabilidades, qué condiciones tiene. Además, cómo va a ser la planificación y distribución de este recurso humano. Y por eso es, bueno, vamos a contratar 20 nuevas personas y estas 20 van para un solo departamento, para diferentes unidades, para cuál es la prioridad, quién ocupa más, ¿verdad? Y de acuerdo a cuáles procesos. Un plan de carreras, es decir, cuando hablamos de carrera en el área de recursos humanos es qué posibilidades de surgimiento le damos a ese personal en nuestra organización de manera que permanezca, que se quede y que logre surgir y obtener, ir escalando en posiciones. A eso nos referimos cuando hablamos de carrera. Y muy importante, por supuesto, el tema de evaluación de desempeño. ¿Qué características va a tener esa evaluación para garantizar que el personal que tenemos va a ser de calidad, que va a tener sus incentivos, su buen desempeño, trabajo de calidad y además se le va a premiar por eso? Entonces es importante dejar eso claro. En mantenimiento de recursos humanos, la palabra lo dice, ahora cómo vamos a mantener a ese personal con las condiciones adecuadas en nuestra organización. Y ahí vemos el tema de salarios, que es muy relevante. Qué beneficios sociales, es decir, qué otro tipo de prestaciones se van a brindar al colaborador, más allá del tema salarial, qué aspectos de higiene y seguridad en el trabajo y además cuáles van a ser las relaciones laborales y si eso va a estar regulado, las relaciones entre patrono, trabajador, a nivel de organizaciones sindicales o asociaciones, etcétera. Todo eso tiene que estar claro. Dicho sea de paso, las más comunes que encontramos en mantenimiento de recursos humanos son estas dos, tema de salarios y tema de beneficios sociales. En algunas unidades encontraremos que hay temas de higiene y de seguridad en el trabajo, por ejemplo, se llama salud ocupacional, pero a veces se maneja como un área aparte, no siempre está en recursos humanos, a veces pertenece, digamos, a una dirección administrativa, dependiendo del tipo de organización de la que hablemos. Y a nivel de relaciones laborales, ¿verdad? Sobre todo lo vemos esto en el sector público. Para darles un ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional existe lo que se llama una Junta de Relaciones Laborales, que lo que hace es eso, ver la relación que hay entre patrón y trabajador para que las relaciones sean adecuadas, que no haya arbitrariedades, que no haya imposiciones, que se den los debidos procesos, cuando algo parece que estuvo mal o que hubo un malentendido, etcétera. Para eso son ese tipo de instancias. Desarrollo de recursos humanos tiene mucho que ver con la capacitación, que es otro tema fundamental y muy relacionado con lo que hacemos en la universidad. El desarrollo propiamente de los recursos y el desarrollo organizacional, que esta es otra materia importantísima que ustedes tendrán a lo largo de la carrera. Entonces, en capacitación, ustedes van a encontrar diferentes elementos de formación, ya digamos un poco más avanzada,
o de actividades de entrenamiento, cursos, ¿verdad? Seminarios, etcétera, que se llevan a cabo en la organización, pero no cualquier curso, sino un curso que sea algo que aporte a lo que estamos haciendo en la organización, ¿verdad? No es que yo quiero hacer un seminario de tal cosa y que la organización me tiene que mandar a eso, no, no se trata de eso, se trata de algo que le sirva a la organización y que por supuesto me sirva a mí para hacer un mejor trabajo. A nivel de desarrollo de los recursos humanos, es importantísimo aquí cómo vamos a lograr que nuestro personal se vaya desarrollando, ¿verdad? En las diferentes posiciones, eh, a corto, mediano, largo plazo. Eso es importantísimo. Y a nivel de desarrollo organizacional, ¿qué estrategias de cambio vamos a tener para lograr la excelencia, pero a nivel organizacional? Ya no solo de recursos humanos, sino a nivel organizacional, pero sin duda ocupamos de él todo el recurso humano para hacer esto posible. ¿Okay? Otro subsistema importantísimo, control de recursos humanos. Y aquí hablamos, o tiene que haber bases de datos, sistemas de información y auditorías de recursos humanos. La primera tiene que ver con que tengamos un registro adecuado, idóneo, de todo nuestro personal, con todas sus características, ¿verdad? Y que esté actualizado y resguardado y con la confidencialidad del caso. Es muy importante esto, ¿verdad? Los sistemas de información sobre recursos humanos. ¿Por qué? Porque esto nos permite tomar decisiones como que, bueno, cuando sabemos claramente y al día que tenemos un recurso humano que está con un alto nivel de profesionalización, que tiene tales niveles salariales, que en relación con otras organizaciones está a un nivel superior en cuanto a equidad, tipos de salario, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son sistemas de información que nos permiten tomar decisiones adecuadas sobre ellos. Y, por supuesto, auditorías, ¿verdad? Donde tiene que haber siempre procesos de evaluación permanente, de manera que recursos humanos, como otras áreas de la organización, no es algo estático, sino dinámico, en cambio, en constante cambio y que necesita siempre estar mejorando. Por eso es importantísimo que haya auditorías de recursos humanos. Y hablando del cambio, precisamente, ocupamos aquí dejar estos elementos muy claros también para que ustedes lo tengan como otro insumo de los contenidos del curso, y es que debe haber transparencia y profesionalización del recurso humano. Un recurso humano con los componentes formativos adecuados para llevar a cabo su trabajo y que además tenga la vocación de mostrar claramente cuáles son sus funciones, sus deberes, sus responsabilidades. Adicionalmente, la formación del gerente. Hablábamos a lo largo de esta presentación de cómo tiene que hacerse la capacitación, la formación, el desarrollo, el recurso humano. Bueno, tenemos que también pensar en la formación de los cuadros gerenciales de la organización y tener, así como uno ve los equipos de fútbol o de deportes, ¿verdad? Que hacen formaciones de sus ligas menores. De igual manera, en la organización necesitamos tener gente formada para que vaya asumiendo los puestos gerenciales. Y esto no siempre sucede, pero es muy importante tenerlo. Hacer la relación cambio-estabilidad. Por supuesto que el cambio es algo que siempre va a estar, pero ocupamos también periodos de estabilidad o que se llaman de llanura. ¿Verdad? Es decir, a veces el camino es un poco más empedrado, a veces un poco más llevadero, y estos mix de jugar con cambio y estabilidad es importantísimo para la organización. A veces hay que acelerar, a veces hay que frenar, pausar y detenerse un poco. A veces es el momento de subir cuestas, a veces es el momento de bajar y de buscar la llanura. Todo esto hay que saberlo manejar. La modernización versus el inmovilismo, lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, ¿verdad? Hay organizaciones que han tenido que modernizarse o bien se han inmovilizado. ¿Qué es la decisión? ¿Cierro, guardo todo o me reorganizo y redefino mis funciones como negocio para hacerle frente y buscar
la manera de encontrar la estrategia de poder sobrellevar mis actividades de otra manera. Si ya no es a nivel presencial, pues busco la virtualidad o busco una forma de servicio express o digitalizo las actividades que hacía o cambio de producto, en fin, son diferentes alternativas que se tienen. La burocracia y la burocracia profesional. No es lo mismo que usted tenga todos los errores de la burocracia, ¿verdad? Con gente que no está preparada, que hace trámites en exceso, que privilegia excesivamente la norma y no la calidad, etcétera, versus un recurso humano de una organización burocrática grande, pero que está bien formado, que tiene flexibilidad, que se adapta al cambio y que tiene visiones a largo plazo estratégicas. Y el cambio cultural en la sociedad, ni qué decir de lo que estamos viviendo. Ha habido un cambio cultural en la sociedad y por supuesto que en esto hay ganadores y hay perdedores. Bueno, pues todo el mundo va a querer seguramente estar en el bando de los ganadores, de forma tal que debe tomar en cuenta muchas de estas características y en el recurso humano. Ahora estamos hablando de una pandemia, pero al recurso humano lo afectan malas inversiones, malos negocios, una competencia desleal, factores críticos, bueno, eventualidades, accidentes, etcétera. Bueno, hay que estar preparados siempre para que nuestro recurso humano pueda enfrentarse a las vicisitudes de los tiempos.